contratos de distribución en la jurisprudencia uruguaya reciente, o más propiamente la jurisprudencia uruguaya que media entre el 2010 y el 2020. Hay temas en el mundo del derecho que son efímeros, son temas de moda, se tratan, ahí nos interesan, nos ocupamos de él, pero hay otros que permanecen en el tiempo. Este es un tema que nos es muy caro, muy cercano a nosotros, lo hemos tratado reiteradamente, y hay temas que no envejecen. Quizás pueden cambiar las perspectivas, pero los temas se mantienen vigentes, y esto se explica lógicamente porque no hay otra manera que el fabricante de un producto pueda llegar a los usuarios o el consumidor final, a los ciudadanos, sino es a través de sistemas de distribución, cualesquiera ellos fueren. Así que el tema se mantiene plenamente vigente. Si bien nosotros vamos a hablar propiamente de lo que es la extinción del contrato de distribución, vale decir que lo que vamos a comentar aplica también a cualquiera otros contratos de lo que en Uruguay llamamos larga duración, o sea, la agencia, la distribución, la concesión de automotores, la franquicia, incluso relaciones de arrendamiento de servicios profesionales están regidas por estos mismos principios, y de hecho vamos a relevar algunos casos que no tratan propiamente de contratos de distribución, sin embargo la jurisprudencia sobre los contratos de distribución se remite particularmente a ellos. Vale aclarar que el nuestro va a ser un estudio, un análisis centrado en la jurisprudencia. Siempre nos interesan los enfoques prácticos, y esto en este caso vale la pena subrayarlo doblemente, porque la jurisprudencia y la doctrina no necesariamente van de la mano en este tema, sino que más bien van disociadas. Vale decir, la doctrina es un poco más exigente, si es la palabra, o establece alguna serie de cortapisas mayores a la hora de habilitar el ejercicio lícito del desistimiento unilateral, mientras que la jurisprudencia se ha mostrado mayormente proclive al ejercicio lícito de este derecho, es el ejercicio de extinción unilateral del contrato sin incurrir en responsabilidad, con la compañía en doctrina del profesor Jorge Amara, que es máximo civilista uruguayo recientemente fallecido, con la modesta compañía de este servidor. También porque siempre decimos por qué la jurisprudencia, porque en definitiva lo que importa es lo que dicen los jueces. Lo que dicen los profesores no es que no sea relevante, pero que en definitiva nosotros tenemos que orientar desde el punto de vista práctico, es en la práctica qué es lo que el juez opina. Por último, digamos que si bien Uruguay pertenece a ese elenco de países que no tienen una legislación especial, una legislación protectora ni especial en general, ni protectora del distribuidor local, lo cierto es que hay una jurisprudencia bastante consolidada que hace que el derecho uruguayo en esta materia, a nuestro modo de ver, es particularmente previsible. Uno tiene esa tendencia a creer que allí donde no hay ley es una tierra de nadie y que vivimos en el mundo de la inseguridad y la imprevisibilidad. No, acá es exactamente la mejor prueba que eso no necesariamente es así. No tenemos leyes especiales, y sin embargo la jurisprudencia luce bastante unificada, bastante con pautas bastante uniformes, que son las que ahora vamos a considerar. La jurisprudencia uruguaya sobre el tema se asienta reconoce su fuente en 4 grandes leading cases que tienen aproximadamente entre 25 y 30 años de antigüedad, y que son al día de hoy fuente de cita y remisión recurrente. El primero de ellos es el caso Banco de Seguros del Estado, fallado en el año 1987. Se trataba básicamente de la relación de una aseguradora estatal con un prestador de servicios. La relación se había extendido por algo así como 13 años. En determinado momento el prestador de servicios había incurrido presuntamente en un delito de certificación falsa, había sido procesado, y estando el contrato, porque había sido un contrato de un plazo determinado de prórrogas automáticas,
estando el contrato vigente el plazo, el principal, el asegurador, le rescinde unilateralmente el contrato, haciendo uso de la cláusula precisamente contractual que habilitaba el ejercicio del desistimiento unilateral pendiente el plazo. Lo curioso del caso es que después ese procesamiento fue revocado. Aún así, la Corte, en fallo dividido, dio prevalencia a la autonomía de la voluntad. O sea, el gran aporte del caso Banco de Seguros del Estado nos dice que en el Uruguay, como regla general, esta materia es regida por lo que las partes pactaren. En la medida en que no se ofendieron las buenas costumbres, el orden público ni normas prohibitivas, lo que el contrato dice va a ser la ley entre las partes. El segundo caso sería Ferryboat, del año 89, si mal no recordamos, que refería a la concesión del servicio de bar y restaurante en la línea de transporte fluvial que hacía como les decía, el tramo Colonia-Buenos Aires. Entonces, al cabo de 11 años de relación, estando vencido el plazo, o sea que la relación se asimila a una relación de plazo indeterminado, en vísperas de lo que era la temporada de verano, a fines de diciembre, el principal comunica la rescisión del contrato y es condenado a resarcir los daños y perjuicios. ¿Qué daños y perjuicios? Los que habrían correspondido, las utilidades que habrían correspondido al, en este caso, el concesionario, si la concesión se hubiera extendido durante el verano. Punto más, punto menos. Entonces, ¿cuál es el aporte de Ferryboat? El aporte de Ferryboat es que pone en su lugar, jerarquiza el estándar, la regla de la buena fe en todo lo que es esta materia, tanto lo que es la etapa precontractual, contractual y postcontractual está regida por la buena fe y en consecuencia impone, entre otras cosas, mitigar el daño, en este caso del concesionario, aun cuando implique de mi parte un sacrificio como es renunciar a las utilidades de ese periodo. Por eso es una sentencia muy elogiada por la literatura especializada en el tema. El tercer caso sería el caso Ford, donde el tema que se trata es la no renovación de los contratos de plazo determinado. Acá se trataba de una relación de concesión de la marca Ford en Uruguay al cabo de más aproximadamente 30 años, que se había venido renovando periódicamente prórrogas automáticas. Hasta que un buen día el principal, la casa Ford, dice: señores, hago uso de la facultad de no renovación del contrato y en su virtud les comunico que tras la expiración del plazo este contrato no va a ser renovado. Da lugar a la correspondiente entablado el litigio y el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de primer turno, omití decir que Banco de Seguros es una sentencia de la Suprema Corte, Ferryboat, Tribunal Civil primero, y acá en el caso Ford es también el Tribunal Civil primero con alguna integración diferente, pero es el mismo tribunal que reafirma el derecho a la no renovación de los contratos. No importa la cantidad de veces durante las cuales el contrato, el plazo pudo haberse renovado, no nace, eso no le da al distribuidor, en este caso concesionario, el derecho a exigir la renovación del contrato. Y por fin, el último leading case es el caso Roses, fallado en el año 95, que básicamente lo que sienta es la noción de justa causa y fundamentalmente lo que en Uruguay ha tenido gran difusión, que es el llamado test de los dos pasos. ¿Qué quiere decir? El test de los dos pasos significa que a la hora de evaluar si media o no abuso de derecho, tenemos que prestar atención, en primer lugar, si hay una justa causa que pudiera justificar el desistimiento, que pudiera conmover la confianza que debe merecer, que inspiran los contratos de larga duración, los contratos de cooperación o colaboración empresaria. Y si no la hay, ahí debo entrar a analizar el contexto de la relación, pero si hay una justa causa, en principio ella debiera ser habilitante del desistimiento unilateral. Este test es bastante
tuvo un éxito, si se quiere, bastante significativo en la jurisprudencia uruguaya. Quiere decir que si nosotros procuramos resumir cuáles son los principios que al día de hoy rigen la extinción del contrato de distribución en la jurisprudencia uruguaya, vamos a decir, en primer lugar, la buena fe. Obviamente la buena fe campea vastamente en toda su dimensión en esta materia. En segundo lugar, pacta sunt servanda. Los pactos deben cumplirse, lo que dice el contrato es la ley entre las partes y a sus términos tenemos que atender. En tercer lugar, la temporalidad del vínculo obligacional. Las partes no pueden obligarse de por vida y, por tanto, cuando la relación es particularmente de plazo indeterminado, cualquiera de ellas podrá darle fin sin expresión de causa. La autonomía de la voluntad, ni que hablar, o sea, en principio, como regla general, lo que la ley, el contrato es la ley entre las partes, y salvo que se ofenda, como decíamos, el orden público, esa autonomía de la voluntad es todopoderosa. Por fin, el concepto de abuso de derecho, más allá de cuál sea la caracterización o el criterio para establecer cuándo hay abuso de derecho, en general justamente la justa causa es uno de los criterios orientadores. Lo cierto es que se acepta que el desistimiento unilateral no puede ser ejercido de manera abusiva. Y acá hay un punto muy importante, y es, se distingue lo que es en la jurisprudencia la validez o nulidad de una cláusula de la manera en que la facultad que ella consagra es ejercida. Vale decir, el hecho que el contrato establezca el desistimiento unilateral sin expresión de causa no significa que necesariamente el ejercicio vaya a ser eficaz. ¿Por qué? Porque en cualquier caso ese ejercicio va a tener que ajustarse a los cánones de la buena fe. No puede ambientar un ejercicio despiadado, arbitrario. Con esta introducción creemos que estamos en condiciones de pasar a sintetizar lo que ha sido la jurisprudencia de los últimos 10 años. Anticipemos que la jurisprudencia uruguaya, a diferencia de lo que sucede en otras naciones, no puede ser etiquetada como pro-recedente, pro-recedido. ¿Por qué? Porque no tiene su razón de ser en la protección de tal o cual parte. Nosotros decimos que es pro-derecho, o sea, actúa la ley sin preconceptos ideológicos de ningún tipo, porque su razón de ser no es proteger ni a una ni a otra parte. Primero, entonces, vamos a ver esa jurisprudencia a la luz de los grandes bloques, los grandes temas que en materia de extinción de contrato de distribución suelen plantearse. En primer lugar, la extinción del plazo indeterminado. ¿Cómo funciona en esos casos el desistimiento, el receso unilateral? Aquí la jurisprudencia es completamente monolítica, como les decíamos, por aquello de la temporalidad del vínculo obligacional, cualquiera de las partes, si no hay un plazo determinado, es libre para extinguir el contrato en cualquier momento y ad nutum o ad libitum, se suele decir en Uruguay, convocando esos latinazgos, que quiere decir sin expresión de causa. Esto ha sido ratificado en todas las sentencias que en este periodo han tocado el tema. Repetimos, el hecho que sea ejercida la facultad de desistimiento unilateral sin expresión de causa no significa que pueda ejercerse de cualquier manera. En todos los casos deberá atenderse a la pauta sacrosanta, por decirlo de alguna manera, de la buena fe. En segundo lugar, el test de los dos pasos. De nuevo, es un test que ha tenido amplia difusión en nuestro país a partir de una sentencia de la jueza María Cantero Castellano, por entonces a cargo del juzgado civil séptimo. Y el test básicamente lo que nos dice es, señores, primero hay que estar una justa causa. Para evaluar, lo primero que tenemos que evaluar es si mediaron o no justas causas habilitantes del receso. ¿Por qué? Porque siendo estas relaciones caracterizadas por la confianza,
Si hay una justa causa que lo menoscaba, justa causa se entiende que es un concepto amplio que va más allá del incumplimiento contractual, pudieran ser factores ajenos al contrato, como pudiera ser, por ejemplo, un procesamiento penal. No tiene nada que ver eso con la relación contractual, con el cumplimiento contractual, y sin embargo sí puede conmover la confianza de una parte en la otra. Ese es de los dos pasos. Primero miremos si hay justa causa y, en su defecto, si no la hay, vayamos al conjunto de las circunstancias en las cuales se inserta el receso. Ese test de los dos pasos sigue dominando el panorama. Entre las sentencias del periodo tenemos Galfán del año 2013, Conecta, Tribunal Civil Primero del 2010, Club Defensor, Tribunal Civil Quinto del mismo año. Justas causas de extinción. También, este es el tercer bloque de temas, y acá lo que corresponde decir es que, ante todo, la autonomía y la voluntad tiene también facultades para elegir las causales que ella crea el caso en justas causas de extinción. Hay que estar, ante todo, a lo que es el contrato. Así, justa causa de extinción puede ser en la jurisprudencia reportes falsos de una parte a la otra, el rebote, o sea, el rechazo de cheques sin provisión de fondos, sea de manera reiterada o no, en fin, el conjunto de circunstancias que van erosionando la confianza de una parte en la otra. Por supuesto que esos actos, los actos susceptibles de generar esa erosión, deben ser actos que puedan ser objetivables, como decimos en o sea, que podamos traducirlos en visual, puedan traducirse, se traduzcan efectivamente, no es una simple actitud subjetiva, sino que hay, a través de hechos concretos, se ve menoscabada. Hay razones que justifican el deterioro de la confianza que una parte ha depositado en la otra. Es lo que vemos en Tennis Ranch 2016, Club Defensor 2010, Soldo 2018. Por supuesto que la justa causa tiene que ser probada, según esta jurisprudencia, por aquel que la alega. Machado 2010. Estándar de la buena fe, como punto adicional, dijimos que campea en toda su dimensión. ¿Qué quiere decir la buena fe en esta materia? Quiere decir, en primer lugar, normalmente, aunque no exclusivamente, un preaviso razonable que habrá que estar a la circunstancia del caso. Segundo, como veíamos en Ferry Boat, no puede ejercerse ante la inminencia de una zafra. No puedo pretender que el distribuidor haya sufrido los periodos, si se quiere, de vacas flacas, y cuando vienen periodos de prosperidad, allí pretenda yo cosechar lo que el otro sembró. Tampoco puedo contrariar una expectativa legítima que pude haber generado, y en general debo evitar todo tipo de sorpresa, mitigar la sorpresa y en general no contrariar una confianza que pude haber generado. Esto sigue siendo así. O sea, había un caso, el caso de un casino de explotación privada, o sea, un casino de propiedad estatal, pero cuya explotación se confió la concesión a privados. No había gente en el casino. Entonces el tribunal releva a nuestro juicio acertadamente y dice: señores, si durante mucho tiempo viste que no había gente, si durante una sala incluso debiste cerrar, la rescisión del contrato no debió haberte tomado por sorpresa. Por fin, el último bloque de temas que nos parece la no renovación del contrato al su vencimiento. De vuelta, han habido sentencias de la Corte sobre este tema. Esto es, hoy no, en Uruguay no se discute. Quizás el único tema, y con esto vamos a dar punto final, vamos a ir terminando esta presentación, sería lo que es las cláusulas de desistimiento unilateral pendiente el plazo contractual. Este es el único punto donde la jurisprudencia muestra alguna oscilación. Hay quienes dan prevalencia a la autonomía y la voluntad y dicen: señores, si fue pactado en el contrato hay que honrarlo. Otros, en cambio, dicen que violenta el principio establecido en el artículo 1253 del Código Civil, según el cual la validez y el cumplimiento de los contratos no puede quedar librado al arbitrio de uno de los contrayentes. El profesor Amar sostiene que debe prevalecer
la autonomía de la voluntad, y esta es la tesis mayoritaria que básicamente ha seguido nuestra Suprema Corte de Justicia. Justo decir, sí, que algunos tribunales, el propio Tribunal Civil primero, han mantenido posturas más restrictivas. Y con esto, aquí no hay chance de preguntas, lamentablemente, pero con esto los liberamos y ojalá podamos reencontrarnos en un futuro. Desde ya, muchas gracias y gracias por la paciencia también.